Sobre todo agradezco el que se me dé la oportunidad de hablar como docente de muchos años de la influencia y repercusión que en mi asignatura tenía lo religioso, porque evidentemente yo he dado clases de religión también, pero hace falta ver angulaciones distintas, tener miradas diversas para poder concluir. Mando por delante una cosa que cuando se me pide mi intervención en determinadas cuestiones, suelo siempre poner unos principios que iluminen, y el de esta tarde es nuestra pertenencia a la cultura occidental. Hace falta resaltar este hecho, por vida, por situación, por historia, por existencia, formamos parte de la cultura occidental. Y la cultura occidental está integrada por una serie de componentes. Vienen unos de la vieja Grecia, filosofía, arte, belleza. Vienen otros de la más cercana Roma, el derecho, la comunicación, la lengua común. Y el tercer ingrediente es el cristianismo, que aporta valores, que dignifica y que orienta. Estos datos nos facultan para poder decir que la referencia a estas fuentes, a estos índices, siempre tiene que ser para nosotros un punto fundamental, básico, consentáneo. Nadie podrá en absoluto verse libre de ellos, porque en unos momentos surgirá lo propio de la cultura griega y otras veces será lo romano, lo que a nosotros, o románico, lo que a nosotros nos llame la atención. Y por doquier, en cualquiera de las ciencias occidentales, aparecerá datos cristianos. A nadie, según esto, le puede extrañar que en mis años de docencia, cuando se me ha acercado algún chico para decirme que quería leer, a la hora de tener que educar en la lectura, yo siempre he puesto algo que ha sido básico y fundante. Había dos libros que había que conocer, la Biblia y la mitología. Permítanme que al hablar de la Biblia, yo he recomendado muchas veces el comenzar a ser ratón de biblioteca y en las viejas bibliotecas caseras, en las estanterías de las viejas abuelas, buscar las entrañables historias sagradas, porque en la historia sagrada los personajes serán concretos, los episodios bien definidos. Se señalaba todo con una autenticidad verdaderamente digna de ser tenida en cuenta. Cuando yo aconsejaba la lectura de la mitología, me refería a lo mismo, Aun el lector del Quijote sabe que cuando el rubicundo Apolo, si no sabemos quién es Apolo y por qué llamarse rubicundo, pues entonces no seremos capaces de leer como es debido. Y yo siempre he aconsejado libros leves, pero suficientes. La mitología más corriente que nosotros tenemos, pues lleva siempre a esto, a una presentación de personajes que nos ayude a poder caminar y a poder distinguir. Distinguir, digo, porque me parece fundamental el que desde el principio, hablando de clase de religión, se especifique lo que es catequesis y lo que es cultura religiosa. La catequesis tiene su trayectoria, su lugar, sus fines y modos propios. La cultura religiosa es una parte muy importante de ese saber que no ocupa lugar, porque ayuda en otras materias, facilita comprensión en diversas cuestiones, allega campos en la formación del hombre integral. A esta cultura es a la que yo quisiera referirme al presentar la necesidad de la clase de religión en las aulas. Cuando uno se siente requerido por los conocimientos filosóficos, ¿cuántos caminos trillados facilitan la comprensión de los problemas
y cuántos modos de solución, hasta fáciles, se ofrecen sencillamente por el conocimiento que de lo religioso se tenga. La comprensión de la historia, no sólo porque se hable de historia de la Iglesia, aunque también, pero sobre todo interpretar el acompañamiento, valorar el papel jugado, comprender la humanidad desplegada, presentando fallos y aciertos, manifestando que lo humano tiene otros horizontes, que puede descubrirse un obrar superior, obrar que ayuda por su presencia y facilita por su particular modo de hacerse presente. Solo enumero, pero el que lea en literatura y el que la estudie, o el que se entregue al estudio de la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, es muy difícil comprender cualquiera de estas ciencias sin tener una formación, una cultura auténticamente religiosa. Por eso, la presencia de la religión en las aulas, desde este punto creo que queda suficientemente justificado. Hace unos años, y en este siglo de las siglas, como diría Dámaso Alonso, entre LOE, LODE, LOGSE, etcétera, etcétera, se planteó el problema de educar o enseñar. Y nos tocó participar de una manera, yo no voy a entrar, ni mucho menos en lo polémico, solo digo esto, que solo transmitir saberes sin que se dé un acompañamiento para sacar a luz valores profundos y personales que el niño y el joven atesoran en su abrirse a la vida, no es posible. Hace falta caminar desde la educación. Esta dimensión religiosa que esta tarde nos ocupa, que tiene carácter personal y social, requiere de experiencia, de capacidad ajena para hacerlos suficientes y efectivos. Recordemos que la pedagogía ha recurrido a la etimología del verbo educere para indicar que hay que sacar lo escondido, lo recóndito y oculto en beneficio del niño y del joven. Pero no olvidemos nosotros que uno de los componentes del verbo educere es ducere y significa guiar, conducir, ayudar, facilitar los caminos y los modos. Caminos que son entrañables, que al dedicado a la docencia se le ha ido descubriendo y poniendo en valor mediante servicio y ayuda al educando. Se supera lo simplemente profesional, no sirve lo exclusivamente social. Hay algo tan íntimo y tan personal que enriquece el ámbito educativo. Aquí la presencia de lo religioso, porque el niño y el joven tienen una dimensión que les es profundamente connatural, pues el ser humano no es solo racional y social, es también religioso y trascendente. ¿Cómo dar respuesta a las grandes preguntas que a toda vida y a todo sentido de existir se ofrecen sin tener cuando menos una fundamentación, una base y una aportación de cultura religiosa? Fíjense que no se trata, como algunos han querido, de transmitir unas fórmulas más o menos exactas. Hay que experimentar vivenciando, hay que descubrir caminos íntimos y personales. Y aquí la presencia de lo religioso, que no tiene que ser necesariamente confesional. Lo humanamente requerido por necesario tiene contextos tan particulares que ayuda sin estridencias y convence sin extremismos. Cualquier ciencia en transmisión es una ocasión apta
para descubrir la vinculación con lo religioso profundo y necesario. Claro que esto conlleva la liberación de supuestos y dogmas establecidos, la apertura a descubrimientos enriquecedores, valiosos, compensadores en grado sumo. Déjenme decir simplemente que la cultura religiosa favorece el crecimiento personal. Cuando se educa a una persona, hay que procurarle un equilibrio, una armonía, y si solo transmites saberes, puedes tener una descompensación, un desequilibrio. Y lo maravilloso de lo profundamente cultural religioso, también cristiano, favorece este equilibrio, favorece esta armonía. Educar, según lo religioso cristiano, contribuye a la edificación de una sociedad y de un mundo enraizados en la verdad y en el bien, en el respeto, en el amor, en la solidaridad, en la justicia, en la paz. Me quedo con ganas de repetir todo esto que hoy día se llaman valores y que tristemente son ausencias en la sociedad en que vivimos, y que, vuelvo a repetir, la cultura religiosa, la presencia de la religión en las aulas contribuye a intentar lograr una sociedad verdadera y digna con la realidad de estos valores que hemos enumerado. Vivimos un mundo tentado por el afán del tener, del dominar, del poder. Este mundo necesita humanizarse, y para poder llegar a esta humanización, el hombre tiene que tomar la verdadera medida del ser y de las cosas. El hombre no lo es todo, pero el hombre es. Y entonces este hombre, desde su ser existencial, debe ser ayudado, debe ser comprendido y debe ser comprometido. Y sin la presencia y la ayuda de lo religioso, difícilmente se llega. Los medios son modos, y lo sorprendente y preocupante es que al tener, al poder y al dominar, se les da una categoría en nuestro mundo que se niega precisamente a lo religioso. Se les hace presentes, viables, válidos, cuando al otro simplemente por enumerarlo ya queda a un lado. Hace falta, en una tierra como la nuestra, proclamar y decir que hay que valorar la propia cultura. Y la cultura tiene unas raíces cristianas, como se ha repetido casi hasta la saciedad. Yo, en experiencia personal, muchas veces he cogido a mis alumnos de instituto y me he ido a hacer un paseo. Y en la Plaza Mayor hemos tenido oportunidad de descubrir la presencia del corbacho, porque era la plaza del mercado, y allí había quien gritaba, y como la mujer de esa obra literaria, «Do mi gallina, la rubia, la de la cresta bermeja, la patizamba, ponedora de huevos». Allí se podía, pero allí estaba la raíz y el principio de San Francisco, donde nació aquello de la sopa boba, porque ya entonces la Iglesia, desde lo religioso, procuraba llenar estómagos vacíos y facilitar las cosas a quien mérito propio no podía atender. Pero ibas pasando y repasando nuestros Cristos en procesiones de Semana Santa. ¿Quién puede negarles las raíces cristianas? ¿Quién tiene argumentos válidos y suficientes para reducirlos exclusivamente a lo cultural? Y participar de un legado que ha configurado nuestro modo de ser
y ha constituido uno de los fundamentos de nuestra civilización, debe ser algo que a todos nos enorgullezca, que a todos nos ayude. Personalmente puedo decir que he formado parte en claustros de enseñanza pública y privada, estatal y religiosa, laica y confesional. Soy un convencido de que toda escuela está llamada a integrar saberes y valores, conocimientos, actitudes, aptitudes también, a ser inclusivas en diálogo y convivencia con otras religiones y culturas, a educar en la competencia espiritual como elemento de integración. Déjenme terminar simplemente con el recuerdo de algo que viví en un momento. Yo fui profesor durante más de 20 años en el Leopoldo Cano de nuestra ciudad, y entre las muchas virtudes que el claustro tenía, había una interacción entre seminarios, y el seminario de latín solía traer a los alumnos de COU al Museo de Valladolid, en Fabionelli, para estudiar la epigrafía. Se aprovechaba entonces por parte del Seminario de Arte y se pasaba a la vecina iglesia de San Miguel, y he tenido el honor de ser muchas veces invitado a explicar a nuestros alumnos lo que encierra la iglesia de San Miguel, de la que, por una de esas gracias que uno tiene que agradecer al cielo, yo he sido restaurador y estudioso. En determinado momento me dijeron que para un día quedaba señalada la fecha para visitar el museo y después pasar a la iglesia. Y se pedía mi presencia. Y 2 o 3 días antes, al entrar en la sala de profesores, me encontré a la profesora que era docente de Historia del Arte, materialmente derrumbada, asolada. ¿Qué te pasa? Pues nada, que he recordado a los alumnos que pasado mañana vamos a ir al museo y vamos a entrar en la iglesia de San Miguel. Y ella hablaba de una persona. El grupo era de una configuración absolutamente normal dentro de lo que es un instituto de barrio. Predominaban las niñas, por supuesto, niñas entregadas a lo suyo y tal vez despreocupadas. Sus años eran su excusa, de determinados valores que realmente le podían ayudarles. Y había un chico que tenía una configuración y un dominio, era el líder, dentro de los 27, 30 alumnos que podía tener entonces la clase. Y este muchacho se enfrentó con la señorita y le dijo sencillamente: ir a una iglesia. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en una iglesia? Cuando ella argumentó diciendo: es que una iglesia no es solamente un lugar de culto, es que una iglesia es un sitio donde se amontona el arte y donde hay historia por doquier, y tenemos la oportunidad de vivirlo y vivenciarlo en un momento concreto de la historia y la cultura vallisoletana. Que no, señorita, que no. Ahí está. Déjenme terminar diciendo solo esto. Me preocupa personal y muy grandemente el hecho de la minimización de lo religioso en la sociedad de la que formamos parte.